Los antecedentes de las empresas transnacionales se sitúan a finales de la Edad Media, pero no es sino hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX que compañías estadounidenses comenzaron a extender sus negocios, hasta lograr que grandes corporaciones empezaran a adquirir un papel relevante en el sistema internacional. Su avance se potenció en las últimas 3 décadas, debido a la entrega de soberanía por parte de los Estados-nación, el avance de la globalización económica y la expansión global de las políticas neoliberales, lo cual ha conducido a la construcción de un sistema político, económico, jurídico y cultural donde estas empresas han sido las principales beneficiarias, consolidando su poder y dominando de forma monopólica diversas cadenas de valor. Hoy día estas empresas actúan prácticamente en todos los ámbitos de nuestras vidas. La producción, distribución y venta de alimento como Walmart y Coca-Cola. La producción de medicamentos e insumos para el área de la salud como Bayer y Johnson & Johnson. La producción de petróleo y energía como Royal Dutch Shell. Las comunicaciones y sus tecnologías como Microsoft y Apple y muchas otras más. Su carácter transnacional les ha permitido movilidad y flexibilidad, las cuales le han posibilitado aprovechar distintas ventajas que países alrededor del mundo les ofrecen para obtener sus ganancias, como lo es la aparición de los paraísos fiscales, los cuales han promovido el desplazamiento de las casas matrices hacia estados que les ofrecen beneficios tales como el pago casi nulo de impuestos. Si bien las empresas transnacionales pueden contribuir al bienestar de un país, en el capitalismo extremo su impacto es otro. Afectan los sistemas democráticos directa o indirectamente, así como los derechos humanos de las personas, como lo es el aprovechamiento de los bajos salarios, ya que las mismas se mueven por el interés propio y sus lucros. Sin importar la forma que las empresas transnacionales adopten, debido a su gran tamaño y peso económico, poseen un poder político y económico que supera los de muchos países del mundo. Un claro ejemplo es Walmart, la cual maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del Producto Interno Bruto de Colombia y Ecuador. Estas empresas concentran recursos materiales, relaciones políticas y, por tanto, poder, el cual es utilizado para conseguir mayores privilegios y un tratamiento preferencial frente a otros actores de la sociedad. A través de diversos mecanismos, presionan a las instituciones públicas, gobiernos y poderes públicos para que estos generen reglas, normas y otras concesiones que los lleguen a beneficiar. De igual forma, es importante recalcar que las empresas transnacionales todo lo hacen en muchas ocasiones con la connivencia de los estados, ya que los mismos llegan a ser cómplices por temor a perder inversiones, puestos de trabajo, estatus internacional y muchos más. El poder del chantaje sobre los gobiernos son algunos de los métodos que les posibilitan tener interpretaciones de la justicia que les favorecen, a pesar de las amenazas, violencia y corrupción que aquejan a dichas empresas. La concentración de riqueza y poder se ve reflejado en una creciente impunidad corporativa en materia de violaciones a diversos derechos humanos, laborales y ambientales. Las empresas transnacionales hacen uso de sus recursos y hegemonía para ejercer influencia a nivel económico y político, especialmente a través del lobby a los gobiernos. Los lobbies son un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir a la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. Los lobbies al servicio de las empresas transnacionales son los más numerosos y los de mayor influencia, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, el Congreso de los Estados Unidos y muchos más. Se estima que alrededor de 15,000 personas hacen estos servicios de lobbies a tiempo completo, dedicándose a influir en las decisiones de los poderes políticos, siendo más de un 70% representantes de compañías transnacionales.
Otro mecanismo implementado por las empresas transnacionales para apuntar su poder político es a través de las puertas giratorias, por las cuales consejeros y altos ejecutivos de dichas empresas pasan a ser cargos públicos de alto rango y viceversa. A través de este mecanismo se da la identificación de los intereses públicos con los de las transnacionales, lo que conduce a políticas que favorecen el poder de estas corporaciones. También implementan la diplomacia económica, la cual supone el despliegue del aparato diplomático y de la intervención de las más altas autoridades y representaciones del poder público de un Estado, con el objetivo de facilitar la internacionalización de las empresas. De esta forma, la defensa de los intereses económicos de las empresas en los mercados internacionales mediante el uso de la influencia política se convierte en parte importante y promotor principal de la política exterior de los estados. Cuando hablamos sobre las empresas transnacionales propiamente de los círculos de poder, nos referimos o hacemos énfasis en las políticas clientelistas o corporativistas. El clientelismo es cuando se busca generar interés hacia un grupo de poder en específico, los cuales generalmente suelen ser economistas, inversionistas, accionistas o personas relacionadas con las bolsas de valor, generalmente de la banca privada. Por su parte, el corporativismo son las grandes corporaciones que manejan el sistema internacional y que concentran un monopolio privado de varios productos o intentan crearlo comprando muchas empresas, para así ir acumulando sus ganancias. A partir de estas dos esferas es que las empresas transnacionales han generado su influencia en la economía, en la política y en el control que tienen en la toma de decisiones. Es por esta razón que empresas como Apple, Samsung, Google, Amazon tienen hoy día más poder e inclusive capital que cualquier estado latinoamericano. A través de la captura corporativa, las empresas transnacionales ponen sus propias reglas de juego, beneficios económicos y políticos, a costa de vulnerar nuestros derechos y posibilidades democráticas. De esta forma, las corporaciones tienen injerencia sobre las instituciones y políticas estatales, que muchas veces afectan al bien público y sus derechos. Quienes mandan en este juego son las empresas transnacionales, ya que las mismas traspasan los territorios nacionales y desdibujan las fronteras de los estados. Un claro ejemplo sobre el poderío de las empresas transnacionales es cómo las relacionadas específicamente con el sector farmacéutico y sus productos retienen patentes, las cuales constituyen hoy en día una de las principales fuentes de lucro para las empresas. Estas, al poseer una patente internacional, generan que entonces no se pueda encontrar una cura directa de alguna enfermedad que aqueja a la población, lo que demuestra, además de un nivel de prepotencia internacional, cómo a pesar de tener los medios para ayudar a evitar la complicación de personas por ciertas enfermedades, con tal de no perder ingresos y hegemonía, no hacen nada al respecto. Es de rescatar, además, cómo la posibilidad de desarrollo de tecnologías propias por parte de países en transición se ve altamente limitada, lo que perpetúa así la relación de dependencia de los países en transición de las tecnologías importadas. Ahora les voy a hablar del término del clientelismo como tal. El clientelismo se define principalmente como un arreglo de intercambios. Por ejemplo, si me das eso, yo te doy esto. No obstante, la importancia del clientelismo en este momento es relacionarlo con las circunstancias políticas que se pueden llegar a presentar. La esencia del clientelismo radica en un intercambio de favores entre gobernantes y personas o grupos específicos de personas. Esto siempre dentro de una relación la cual cuente con un mutuo acuerdo, el cual traiga consigo un beneficio para ambas partes. Por medio del clientelismo, las personas o grupos específicos obtienen del gobierno tratos excepcionales, ya sean favores, concesiones, privilegios y también extensiones que les representen un provecho propio, como por ejemplo ingresos extras a ciertas empresas por la prohibición de sus exportaciones. Ahora, ¿qué beneficio tiene el gobierno en todo eso? El gobierno por su lado llega a obtener un cierto beneficio recíproco a cambio del favor concedido. Principalmente, en la mayoría de los casos, apoyos con votos en tiempos electorales o cualquier otro tipo de apoyo siempre y cuando los ayude a mantenerse en el poder. Un ejemplo es la autocensura en los medios cuando son concesión gubernamental.
El clientelismo al que se hace referencia en la actualidad se enfoca principalmente en recibir un voto a cambio de algún objeto en particular en tiempos electorales. El corporativismo son grandes corporaciones las cuales se encargan de manejar el sistema internacional, de manera económica principalmente, pero sin dejar de lado el poder que van adquiriendo debido a la cierta creación de monopolios, los cuales generan que influya de gran manera en el ámbito político. El corporativismo tiende, ya sea en un grupo o sector en específico, a defender a toda costa sus intereses y por ende sus derechos, sin tener en cuenta en muchos casos ni la injusticia ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros, cayendo en un individualismo y buscando sus propios intereses y beneficios. Cabe destacar que este se divide en tres principales sectores, como lo son los empresarios, los sindicatos y el sector gobierno. Por lo tanto, se puede deducir que para que exista el corporativismo en un país debe existir una división de clases, y esta división de clases se va a representar ciertas desventajas, ya que algunas de ellas son que el corporativismo solo beneficia a un sector en específico, usualmente lo son gobernantes o empresarios, y estos con sus actos de corrupción van a afectar los intereses de sus trabajadores, generando una serie de inconformidades. Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el 80% del comercio mundial tiene lugar en las cadenas de valor vinculadas a las empresas transnacionales. Esto sucede debido a la captura corporativa y sus distintos tipos, como lo son, por ejemplo, la captura fiscal y tributaria, la captura social, la captura en el ámbito político, y las empresas transnacionales también capturan la ciencia y la tecnología. Si bien es cierto, las empresas transnacionales brindan una gran cantidad de beneficios a los estados, pero también traen consigo múltiples desventajas. Es por esto que se debe combatir, y es por eso que existen estados, grupos sociales, organizaciones, las cuales han comenzado a hacerlo, y actualmente se tiene el dato que 17 estados han creado planes de acción nacional para cumplir con los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU. Los planes de acción nacional sobre empresas y derechos humanos son políticas públicas de los estados para difundir e implementar los principios rectores que buscan proteger, respetar y remediar los abusos de las empresas transnacionales en los derechos humanos. Las empresas transnacionales son actores económicos muy poderosos, y los gobiernos políticos esperan que contribuyan al desarrollo económico mediante sus inversiones y también la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, su accionar puede sacar a relucir más sombras que luces. Cuando las empresas transnacionales no tienen límites, generalmente desconocen los derechos humanos, afectan el derecho a la vida, al medio ambiente saludable, el trabajo digno, a la diversidad cultural, al acceso a la justicia, entre otros muchos más. Ahora bien, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuál papel debe de tomar? ¿Cuál es la responsabilidad que deben de tener las empresas transnacionales para respetar los derechos humanos y las normativas de trabajo? El objetivo es claro: los afectados deben tener la oportunidad de acceder a sus derechos, y el Estado debe comprometerse a controlar las obligaciones de las empresas para cumplir con los derechos humanos como tal y sancionar las violaciones, no solo localmente, sino más allá de sus fronteras, ya que su fin es proteger y defender los derechos humanos de cada ser. Cabe destacar que la corrupción siempre ha sido un factor el cual impide la aplicación de las políticas públicas y también el presupuesto, en un escenario donde este tipo de actos llegan a imposibilitar que la economía se desarrolle de una forma segura y como se esté planeada. La corrupción es un problema el cual es mayoritariamente presentado en países del tercer mundo, ya que todo lo que es desarrollo, las inversiones, las medidas tanto internas como externas, recaen sobre la ejecución gubernamental y el desarrollo de cada estado. La corrupción, desgraciadamente, se ve involucrada en diversas situaciones, y a la hora de hablar de empresas internacionales, aún más, a la hora de relacionarse directamente con la política. La corrupción es un fenómeno real y desgraciadamente cada vez más preocupante en la actualidad. Incluso puede hablarse de una corrupción a nivel global. Esto mencionado anteriormente tiene sentido a la hora de entender que hoy en día, gracias a las facilidades de comunicación y de acceder a sumas de dinero de manera casi inmediata, se facilitan las transacciones de manera rápida y desde distancias exageradas. Es por esto que en una lógica de corrupción, la conectividad y el Internet pasan definitivamente a ser un enemigo de la ética y de la libre competencia empresarial. De acuerdo con esta lógica mencionada anteriormente, debe plantearse entonces la existencia de un mercado paralelo
en el cual los recursos que se muevan son dinero por un lado y favores por el otro. Y entonces es a partir de este mercado oculto que puede evidenciarse la mayor violación a la libre competencia. Pero siempre teniendo en cuenta todos los efectos de corrupción se verán reflejados en todos aquellos escalones de la sociedad. Un claro ejemplo de esto, de política, corrupción y empresa transnacional, fue el caso de Lula da Silva en Brasil. Lula da Silva, una persona de suma popularidad, tanto dentro como fuera de Brasil, fue encarcelado dejando gran parte de Brasil indignado por su arresto y otra gran parte celebrando su encarcelamiento, en donde Lula da Silva fue acusado por la adquisición de bienes los cuales se relacionan con corrupción y se le acusa de hacer política comprando votos. Acusado por corrupción, teniendo relaciones de interés con una empresa transnacional como lo es Petrobras, una empresa la cual se encuentra enfocada en el petróleo de naturaleza semipública, de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada. En los casos como el mencionado anteriormente en Brasil, en donde además todos los beneficios y desventajas que trae consigo la empresa transnacional a los países también se puede analizar cómo son un punto clave de la corrupción en la mayoría de los casos, ya sea para financiar campañas políticas o simplemente para obtener beneficios específicos.